Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Septiembre 29. Nuestro compasivo pastor. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7, 13 al 14. Oremos entonces, dando gracias al Señor por este día que nos concede. Puestos de acuerdo. Señor, aquí estamos y puestos de acuerdo, Padre, te decimos gracias. Como siempre, esa palabra debe ser constante en nosotros cada día, cada mañana, porque eso es lo que debemos reconocer y hacer siempre, darte gracias, Señor, por todas y cada una de esas bondades, por tu misericordia que es nueva cada mañana, por tu gracia con que nos sostienes y que somos guardados cada día, Señor, sostenidos con tu diestra de poder, el aliento de vida que nos permites hoy disfrutar es por tu buena voluntad, y la salud también es por tu voluntad, Señor, ese regalo que tenemos, algunos quebrantos en algunos hermanos, pero sostenidos, Señor, con tu diestra de poder. Por eso te decimos gracias por todo esto, Señor, porque todos estos son regalos tuyos para nosotros cada día, Señor. Y al abrir los ojos cada madrugada, Señor, y poder respirar y tener fuerzas para movernos, ese es un regalo tuyo, Señor, porque nadie tiene autoridad sobre ello en su propia voluntad. Eso tú nos lo das, Padre. Algunos ya no están hoy, algunos ayer terminaron su existencia en esta tierra. Y ha sido tu voluntad dejarnos un día más, Señor. Por eso, hoy que es el primer día de la semana, el día del Señor, el día del reposo, queremos aprovechar bien este día, este tiempo, como lo hemos aprendido, y transformados por tu gracia y el poder de tu Espíritu, disponernos hoy, Señor, para darte nuestra mejor adoración, para reunirnos en las iglesias donde tú nos has colocado, para darte esa adoración que solo tú mereces, Señor, para tener comunión los hermanos, para compartir los unos con los otros y para ser edificados en la oración y en la palabra expuesta que tus siervos hoy expondrán en los distintos lugares, Señor. Gracias te damos porque hoy nos concedes entonces este tu día para que obedezcamos tu palabra y lo consagremos para ti. Dedicados, Señor, a darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias por cada una de las iglesias aquí representadas y porque nos has sostenido aún en medio de nuestros errores, pecados y debilidades, Señor, y nos sigues edificando como Cristo lo dijo. Somos suyos porque Él se lo dijo a su siervo aquel día. Mi iglesia y yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y eso lo vemos, Señor, hecho una realidad hasta hoy. Somos de Él, pues Él nos compró con su sangre y nos está edificando cada día, cada mes, cada año que pase. Vemos cómo crecemos en conocimiento, en madurez, cómo crecemos, Señor, en esos temas del reino que Él nos está enseñando y nos está revelando para ser ese pueblo suyo especial, para vivir para su gloria. Gracias, Señor. Gracias por esta unidad que nos permites tener. Gracias por tu amor y por todas tus bondades para todos nosotros. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor. Son muchas las formas en que te ofendemos aún. Tú conoces todo y nuestras luchas en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos perdón por nuestra falta todavía de perfección, Señor, porque todavía no somos perfectos para hablar, no somos sabios para ver y escuchar, Señor, en esa perfección completa. Y pecamos en cada uno de nuestros sentidos y de muchas formas. Tú lo sabes, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones y que hoy, Señor, nos permitas disfrutar de esa gracia y de esa misericordia que nos das cada día, Señor. Una prueba de ello está aquí, el reunirnos a esta hora, dispuestos con corazones sinceros a comenzar este día tuyo en oración, meditando tu palabra un tiempo, Señor,
y después reunirnos en nuestras iglesias y comunidades, Señor. Gracias. En tus manos encomendamos este tiempo, este día, Señor. Oramos presentando delante de ti, Señor, a nuestros hermanos en este día, aquellos que tal vez hoy están indispuestos y por asuntos delicados de salud tal vez no podrán asistir. Tu bendición para con ellos. Y los que hoy sí podemos tener esa disposición, sean guardados nuestros caminos al dirigirnos a las iglesias, Señor, guardados, libra de todo mal y peligro el camino, Señor, y permite que no haya contratiempo en tu buena voluntad. Y que hoy sea el mejor día, Señor, para que todo tu pueblo te adore. Gracias porque das este tu día para consagrarlo para ti. Permítanos entonces tener en este tiempo una meditación de tu palabra para seguir siendo edificados en ella cada día como se está haciendo en este espacio, Señor. Gracias por estos devocionales que son de gran bendición y siempre como lo hacemos te pedimos que nos des esa humildad, que seamos humildes para escuchar tu palabra. Es necesario a causa de nuestra naturaleza caída aún, Señor. Que procuremos y anhelemos y nos dispongamos a ser humildes para escuchar lo que tú nos quieres dar a través de tu siervo, Señor, para recordar, para aprender, para ser corregidos, instruidos, preparados, redarguidos, Señor. Siempre, cada día, Padre, con humildad, que no pensemos que ya todo no lo sabemos y que ya eso lo hemos escuchado. Qué bueno es recordar lo que ya hemos escuchado, Señor, y ser fundamentados cada día en ello, Señor. Gracias, Padre Santo. Entonces te damos, Señor, y te decimos, Señor, háblanos, que tus siervos escuchan con humildad, con sencillez y humillados delante de tu palabra, porque tu palabra es poder, Señor, y ella es la que tiene el poder para salvarnos y para transformarnos y corregirnos con tu Espíritu Santo, Señor, el cual mora en todos nosotros, tus escogidos. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos entonces y ansiosos por escuchar tu palabra. Te decimos, ellos, Señor, una vez más, háblanos que tus siervos escuchan. Damos gracias a nuestro Señor en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Nuestro compasivo pastor. Al verlo, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y lo que le llevaban detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7, del 13 al 14. La llegada del reino de Dios no fue anunciada con victorias espectaculares y dramáticas sobre los poderes y autoridades del mundo, sino con algo mucho más transformador, la gran compasión de su rey. Mediante sus relatos acerca de Jesús, los escritores de los evangelios no presentan un cuento tan encuentro que demuestra la compasión sin igual de Cristo. En estos incidentes, el poder de Cristo se revela a medida de que su compasión se extiende. Por ejemplo, en el capítulo 7 de su Evangelio, Lucas resalta la respuesta compasiva de Jesús a una vida angustiada, una respuesta que despeja cualquier duda en cuanto a su grandeza. La mujer en esta sección del relato de Lucas estaba en una necesidad real. Su esposo ya había partido y ahora su hijo acababa de morir. En la sociedad del antiguo Medio Oriente, esto significaba que no tenía más medios de protección ni de provisión. Se enfrentaba a una vida de tristeza, de soledad, de peligro y finalmente enfrentaba el fin de la línea familiar. Sin embargo, Jesús entró en esta situación extrema de la vida de la mujer y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no lloren. Lo único que se necesitó para despertar la compasión de nuestro tierno pastor fue ver a la mujer dolida. Literalmente, la palabra compasión significa sus entrañas se movieron, algo similar a nuestra expresión, su estómago se revolvió. Cuando Jesús, por medio de quien y para quien fueron creadas todas las cosas, ve la tristeza y el dolor de este mundo roto, Él
los tiente. Aquí está un rey que se preocupa en verdad. Lo más hermoso es que Jesús tenía el poder para satisfacer la necesidad de la viuda, así que hizo algo que solo Él puede hacer, levantar al joven de entre los muertos. No obstante, Él no solo devolvió vivo al hijo de la viuda afligida para suplir su necesidad y eliminar su dolor. Lo más importante es que Jesús reveló a la multitud y a nosotros en todo su poder, bondad y autoridad, incluso sobre la muerte. Este tipo de escenas nos muestran que Jesús no simplemente comenta sobre la enfermedad y la muerte, las grandes enemigas de la humanidad, ni solo se lamenta por ellas, Él las vence. Él escucha los clamores de los quebrantados y los consuela, y no solo en un sentido terrenal y temporal, sino también de forma definitiva, perfecta y eterna, al ofrecerse a sí mismo como medio de salvación para todos el que creen. Su rey no es solo infinitamente poderoso, es infinitamente compasivo. Y la combinación de estas dos cualidades en él es suficiente para sostenerse a través de cada tristeza y aflicción en este mundo, hasta que llegues de pie a su presencia y él enjuague toda lágrima de tus ojos. Lucas 7, del 1 al 17. Nuestro compasivo pastor lo ha titulado así Alistair, el autor, y es un tema, como todos, ¿no? Bien hermoso y edificante y necesario para nosotros recordar y meditar. Narra pues la escena en el Evangelio de Lucas, la escena de una mujer viuda, como lo dice, y conocemos ya esa historia, y que en ese instante también había muerto su hijo, su heredero, ¿no? Entonces, como narra ahí el pasaje y la meditación de Alistair, lo que eso significaba para una mujer en especial en aquella época, quedar en esas condiciones era algo de lamentar. Y en condensado, lo que enseña ahí Alistair, y es la verdad, pues, Cristo tuvo compasión y por eso sucede lo que sucede que nos narra Lucas. Y el título que le coloca Alistair una vez más, nuestro compasivo pastor, y yo le adicionaría la palabra Salvador. Cuando el Señor vio a esta pobre viuda, ¿sí? Que llevaba a su hijo al cementerio, a la tumba, lo primero que vemos es eso, tuvo compasión de ella. Dios, nuestro Señor, es compasivo. Ya hemos meditado en otros temas anteriores en estos devocionales. Dios no se compadece, no se complace en la maldad, ni Dios se deleita en el sufrimiento, porque Él no es malo, Él es bueno. Él no se deleita en la condenación de los impíos, o sea, Él no lo va a hacer. Estaba esperando este momento, hablándolo pues en un lenguaje humano. ¿Serán castigados los impíos y condenados? Claro que sí. Pero aunque no es el tema ahorita, hemos aprendido, eso lo hace por amor a los escogidos, por amor a su nombre, etcétera. Pero borremos de nuestra cabeza esa parte humana, porque algunos comentan ello. Yo hablo por mí, en mis épocas antiguas, cuando decía ser ateo y me burlaba de todas estas cosas, yo era uno de los que tenía ese pensamiento, esa posición. Yo decía, entre otras cosas, si Dios es tan bueno, si Dios es tan compasivo como lo enseña la religión, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Por qué parece que se deleitara entonces en el dolor de los pobres? Y otra serie de afirmaciones decía yo. Ya me doy cuenta de mis errores de esa vida pasada y entiendo la compasión del Señor en escenarios como estos que nos narran los evangelios. Y qué bueno es entender esto, porque esto nos ayuda a nosotros y nos da ánimo, nos da fuerzas, nos aviva y nos fortalece en nuestra fe, en quien hemos creído y ese futuro hermoso que nos espera, que nos anuncia el Evangelio. Pero retomando aquí al contexto del pasaje, entendemos entonces esa compasión de Jesús una vez más en este escenario,
el único hijo de esa mujer, y la mayoría de los comentaristas sostienen que la razón que muy seguramente indujo a Cristo a devolverle la vida a este joven fue que vio a la viuda despojada precisamente de su único hijo, y esto le llevó a compasión, porque no retuvo su favor hasta que alguien lo solicitara, como lo hizo en otras ocasiones, ¿cierto? Eh, y las palabras que el Señor usa, que nos narra Lucas, y que leemos allí en nuestras Biblias, como Cristo le dice a ese muerto, a ese cadáver: joven, te digo. Creo que así lo dice la mayoría de las versiones. Con esta palabra, Cristo, entre otras cosas, demostró la verdad de lo que la Biblia dice acerca de él, ¿cierto? Y recordamos, entre otras palabras, las que Pablo enseñó acerca de Cristo, y que vemos claramente en el Evangelio, que Dios llama a aquellos que no son aún. Dios llama a aquellos que no son aún. Se dirige al hombre muerto en particular y se hace oír. Así que la muerte de repente, en un instante X, se transforma en vida. Tenemos aquí entonces, en primer lugar, un emblema, digámoslo así, llamativo, de esa futura resurrección que hemos entendido y que hemos aprendido y se nos anuncia en el Evangelio, como se le ordenó, por ejemplo, devolviéndonos a los tiempos antiguos, a Ezequiel, cuando Ezequiel dice: oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y saben a qué pasaje nos referimos aquí, citándolo, recordando precisamente esto. En contexto, ¿no? Ezequiel 37:4, un pasaje muy conocido. Ver el poder de Cristo sobre la muerte es algo que a nosotros nos debe dar gozo y alegría. La llamada del Señor, el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y dar vida a todas las personas. Y en un caso aquí particular, a los jóvenes. ¿Y por qué citamos a los jóvenes? Como también lo hemos meditado algunas veces aquí en estos espacios. Lamentablemente, los jóvenes, en su naturaleza necia, caída, siempre tienen esa tendencia a pensar que el tema de la muerte, que el tema de la iglesia, que el tema de estudiar la Biblia, etcétera, es únicamente para los ancianos, para los viejitos, para los maduros, o para los que están enfermos y graves y que ya se van a morir. Entonces es tiempo ahora sí de buscar a Dios. Pero como el joven está bien, con todas sus fuerzas, con toda su energía, nunca cree, que piensa que esto le puede suceder. ¿Qué cosa? Que va a llegar el fin de su vida y de su existencia. Ahora, un paréntesis: hemos comentado aquí en nuestra iglesia, y creo que en todas partes está sucediendo actualmente, cómo está muriendo tanto, pero tanto joven y niño. O sea que esto debe ser un tema para que lo mediten nuestros jóvenes y los meditemos con ellos constantemente, porque este es el peligro de la juventud. Pensar que esto es un tema, un asunto para los viejos y para los que están graves, con enfermedades graves. Entonces vemos aquí cómo Cristo llama a este joven en particular y le da esa orden, ¿no? Levántate, y se levantó de entre los muertos. Esto nos ilustra que Cristo es el que da la luz y la vida una vez más, como lo hemos enseñado. Entendemos también aquí, para que compartamos con ellos, cuando las almas muertas son levantadas a la vida espiritual por el poder divino que tiene el Evangelio, la palabra de Dios, ese es un tema entonces, un motivo para glorificar a Dios y considerarlo como una visita de su gracia a su pueblo, a los muertos, a las personas que son resucitadas por el poder de la palabra, ese llamado del Señor. Alguna vez nosotros estábamos muertos también y escuchamos esa voz. El momento exacto, preciso, y la hora y la fecha
Como lo hemos dicho, eso no lo sabemos. Solo sabemos que hoy somos distintos y creemos porque hemos recibido esa fe, que tenemos vida y que somos nuevas criaturas, como lo dice la Escritura. Pero un día nosotros también escuchamos su voz y Él nos llamó y Él nos aquí. Pasamos de muerte a vida. Hemos de morir, claro, lo hemos meditado, porque este cuerpo tiene que ser dejado, porque este cuerpo no tiene las condiciones necesarias, esenciales para pasar la eternidad. Y hemos de abandonar este cuerpo. Este cuerpo hay que devolverlo a la tierra para recibir ese cuerpo glorioso con el cual sí podemos pasar la eternidad. Y como dice Pablo, ¿no? No todos morirán, porque en el momento de la segunda venida del Señor, pues los que estén vivos en ese momento, simplemente ellos no experimentarán muerte, pero sí serán transformados, como dice la Escritura. Y los que estén en las tumbas, en los sepulcros, pues se levantarán, como dice la palabra, ¿no? Cristo nos aviva, hermanos, y lo hemos aprendido espiritualmente por la fe que recibimos de su Espíritu, por la fe que recibimos al ser llenos de su palabra, como lo dice la Escritura. Es cuando infunde en su palabra, digámoslo así, permítame usar una frase, un poder secreto, digámoslo así, para que entre en las almas muertas, como es, como él mismo lo declara y como es lo que hace el poder del Evangelio. Y como Cristo lo dijo, recordamos otro pasaje en el Evangelio de Juan en contexto con este tema. Cristo dijo, llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Juan 5:25. Qué hermoso pasaje, y hoy nos recuerda el devocional estas palabras también de Jesús. Me gusta mucho cómo Alistair ha titulado al devocional, un Salvador compasivo, y yo le adiciono suficiente, ¿cierto? Vemos aquí al Salvador, a nuestro Señor, haciendo, digámoslo así humanamente, uno de los milagros más importantes, más impactantes, más poderosos, como es la resurrección de los muertos. Meditemos un poquito en este tema porque es lo que al final, de la parte media hacia abajo, Alistair ya direcciona. Vemos aquí entonces la importancia de lo que significa entender esta doctrina, ¿cierto? De la resurrección, esta verdad que nos anuncia la Biblia, que viene por creer en Cristo y viene de Cristo porque Él es la resurrección y la vida. Y entender nuestra resurrección, que tenemos asegurada los hijos de Dios por nuestra fe en Él. Recordar lo que eso significa, como lo dice ahí en la parte de abajo Alistair, este tipo de escenas en el penúltimo párrafo, dice Alistair, nos muestran que Jesús no simplemente comenta sobre la enfermedad y la muerte, las grandes enemigas de la humanidad, ni solo se lamenta por ellas, Él las vence. Él escucha los clamores de los quebrantos y los consuela, y no solo en un sentido terrenal y temporal, sino también de forma definitiva y perfecta. ¿Qué significa que la resurrección para el cristiano, para el creyente? Nosotros ya hemos sido rescatados de la muerte y ya tenemos vida, ya somos distintos, ya somos nuevas criaturas. Primero que todo, recordemos, hermanos, lo que la Escritura nos dice, entre otras cosas, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Entonces, la Biblia nos enseña que la resurrección de Cristo y la nuestra significa, por lo tanto, como lo hemos meditado, que somos justificados ante Dios, entre otras cosas. Pablo dice en Romanos 4, que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener
una relación con Él, con Dios, a causa de esa separación, causa de ese estado de muerte, por, por causa del pecado. Ahora, si nosotros no tuviéramos un Salvador compasivo, como lo dice aquí el devocional, que nos rescatara de esta situación, de ese estado, no no podríamos alcanzar esa oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Esto solamente es posible por medio de nuestro Salvador y Pastor, que son compasivos. La justificación, como hemos aprendido, significa prueba de que la justicia de alguien ha sido imputada a favor nuestro. Y esa es la justicia de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección, por lo tanto, confirma que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, de esta manera, la muerte ha sido vencida para nosotros. Como dice Alistair ahí, Él las vence. Lo que causa la muerte, las causas de la muerte, que son el pecado, que trajeron como consecuencia posterior las enfermedades, tragedias, calamidades, y de todo esto es que ha muerto la gente a través de toda la historia, las guerras, los fenómenos naturales, etcétera. Hay muchas formas, y todo eso fue consecuencia del pecado, ¿no? Otro aspecto que meditamos en este tema de la resurrección, porque eso fue lo que sucedió allí en esa escena que nos narra Lucas. Hermanos, la resurrección de Cristo, la resurrección de los escogidos, de los santos, demuestra, por lo tanto, una vez más, que Él venció la muerte. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Algunos creen que cuando se llega el momento de la muerte y mueren, ahí termina todo y no existe nada después de la muerte. Algunos tienen esa posición y algunos creen que van a volver para así sucesivamente a través de bastantes venidas, de regresos del más allá, hasta llegar a un momento en donde ya lleguen al objetivo, a la iluminación, y ya ahí sí, en esa última vía, en ese momento cuando mueran, ya no volverán porque irán a ese lugar que es la meta o el propósito final. Son esas dos posiciones equivocadas, ¿no? Y ninguna de ellas es la correcta. Y ya el Evangelio nos enseña al respecto. Pero una vez más, es una realidad. La resurrección de Cristo. Jesús demuestra que Él venció la muerte. Y la resurrección de los cristianos, de los hijos de Dios, es esa seguridad que tenemos que la muerte ha sido vencida por nuestro Señor, por nuestro compasivo pastor. La muerte es el enemigo de la humanidad ahora, porque recuerden que ese será el último enemigo que será vencido, será arrojado, dice la Escritura. En este momento es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Eso lo dice Pablo en Romanos 6. El índice de mortalidad siempre en estos momentos. Aquí hay una nota bien simpática que les voy a compartir, mis hermanos. El índice de mortalidad en estos momentos en el mundo, permítame decirlo, no es como dicen las estadísticas que dicen que del 10%, que el 30%, no, es del 100%. ¿Cómo así, Pastor Jesse? Sí, porque todo hombre que nace va a morir. Todos los que nacen en este momento y están naciendo, en algún momento, todos sin excepción van a morir. Como dice Pablo, pues hasta el momento en que llegue Cristo. Entonces, el índice de mortalidad siempre será del 100% hasta antes que venga Cristo. Espero haberme hecho entender con esa nota. El índice de mortalidad es del 100%, todos los hombres van a morir. Ningún monto de esfuerzo, poder, riquezas podrá ayudarnos a escapar de ese índice, de alcanzar la muerte antes que suceda la segunda venida de Cristo. Ahora,
Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No tenemos que tener, no tenemos que temer a ese castigo que viene después de la muerte, como lo hemos aprendido en el Evangelio. Nosotros, los escogidos, todos los hijos de Dios no pueden, no deben temer a ese castigo, porque ya el castigo alguien lo recibió por nosotros. Como escribió Pablo en Primera de Corintios, y recordamos ese pasaje: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, escribió Pablo en Primera de Corintios 15, y recordamos con alegría en torno al contexto de este tema, de la resurrección de este joven, lo que significa para nosotros la resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección de los santos, ¿cierto? Los que hemos sido unidos a Cristo, significa que todos nosotros, los creyentes, estamos precisamente unidos con Cristo. Sí, le repito esta frase: la resurrección de Cristo, Jesús, significa que los creyentes verdaderos, porque no todos los creyentes son verdaderos, ¿no? Ya lo hemos enseñado, están unidos con Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 4, cuando creemos en Cristo, por el poder del Espíritu Santo que nos regenera, ¿cierto? Que nos resucita espiritualmente. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por medio de la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, nuestro estado caído que aún tenemos en Él por estar en este cuerpo mortal, este cuerpo que se desgasta cada día. No, Él no ve nuestra pecaminosidad y ese estado, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros, porque su Hijo mora en nosotros y hemos ido y estamos unidos a Él, como lo hemos aprendido. Esa hermosa doctrina de nuestra unión con Cristo significa ello que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Por eso hemos sido unidos a Él en su muerte y en su resurrección, como lo enseña Pablo en Romanos 6:8. Esta unión no solo es posible a través de la resurrección de Cristo, es semejante cuando, por ejemplo, una pareja se ha unido en matrimonio, ¿no? Permítame usar ese ejemplo, que las cosas del esposo pasan a pertenecer también al esposo. Y así sucesivamente. Entonces ya no son dos, sino que son uno en todo lo que eso significa. Así, en esa misma forma análoga, los cristianos reciben toda esa justicia de Cristo por medio de la unión con Él, por medio de la fe. Eso lo explica Pablo en su carta a los Corintios. En esa primera carta a los Corintios, él dedica una porción a enseñarnos esta verdad. Qué hermoso entender ello, que todo lo de nuestro Señor ha sido imputado a nuestro favor, su justicia, su santidad, su amor perfecto, hermano. Ninguno de nosotros ama a Dios todavía en forma perfecta como se debe amar. Cristo sí lo amó. Ninguno de nosotros puede obedecer a Dios como se debe obedecer. Cristo sí lo obedeció. Ninguno de nosotros es justo ni ha practicado la justicia perfecta en todo como se debe hacer. Cristo sí fue justo en todo. Entonces todas esas cosas nos son imputadas a nosotros. Nosotros estamos, por eso es que nosotros hemos aprendido que nosotros estamos completos en Cristo y quien está en Cristo no le falta nada. Por eso somos aceptos ante Dios en Cristo, porque Él es la perfección. En Él todo se cumple. Y todo el que está en Cristo está completo. Nada le falta para ser acepto ante el Padre. Y allí la importancia vital de entender esa doctrina de la unión con Cristo. La resurrección de Cristo Jesús, por lo tanto, perdón, confirma la verdad de las Escrituras. Confirma la verdad de las Escrituras. Isaías
53 y el Salmo 16 nos hablan mucho sobre esto. Son algunos de los autores de los escritos, de las profecías del Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento testifica la vida resucitada de Cristo. Recordemos lo que dijo Isaías, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia prolongada sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo. Mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes y con las fuentes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53. Y el salmista escribió: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Uno lee estas porciones y queda claro el tema. Queda claro el tema, mis hermanos. Como lo hemos dicho, la resurrección de Cristo, la resurrección de los santos, confirma la verdad de las Escrituras. La resurrección del Señor Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Claro, lo que hizo allí el Señor Jesús en ese pasaje de Lucas 7 que cita Alistair, demuestra que el Evangelio de Jesucristo que vino a traernos el Señor y lo que Él es, porque Él dijo de Él mismo: yo soy la resurrección y la vida. Y Él dijo que Él tenía el poder para dar vida a los muertos. Prueba que el Evangelio es verdadero, que es verdadero. Primera de Corintios 15. El hecho de que Jesús vive hoy porque nosotros lo creemos. Vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy, para salvar mañana y los que fueron salvos ayer. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15. Él defiende la verdad de la resurrección dando una explicación que el evangelio cristiano depende en ella. Y dice: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces sería nuestra fe, nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. En otras palabras, está diciendo Pablo. Y si ustedes no creen que van a resucitar, entonces, ¿qué es lo que están creyendo? Como si Pablo estuviera diciendo eso. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido han muerto en Cristo. Y si han muerto en Cristo, no están perdidos. Y ese no es el lugar final. El sepulcro no es el último destino de los creyentes verdaderos. La tumba no es el destino final de los hijos de Dios. El destino final de nosotros es la casa del Padre. Si hemos esperado en Cristo y si confiamos en Cristo y si estamos unidos en Cristo, para esto es que nos ha sido dado su espíritu de vida. Somos de Él. Somos de Él. No somos de los hombres ni somos de este mundo. Es la gran verdad que debemos entender. He aquí una utopía del Evangelio. ¿Cuál, pastor? Entendiendo lo que significa la palabra utopía. El verdadero cristiano no debe temerle a la muerte en este sentido. No debe temerle a la muerte el verdadero cristiano. Como dice el pastor Sujet, los cristianos dicen creer en Cristo y quieren ver a su Salvador, pero les da miedo morirse.
Eso no encaja, no encaja. Después le escuché a ese hermano en esa prédica respecto a una predicación que hizo él sobre la muerte. Predicó sobre la muerte, un tema apasionante, ¿no? Yo me imagino, abro un paréntesis, cuando Dios nos dé esta palabra a nosotros para compartir en la iglesia, mi hermano David que me escucha, y anunciamos, bueno hermanos, en este mes vamos a tener una serie de 3 predicaciones y de un tema bien hermoso, vamos a predicar sobre la muerte, una doctrina bien hermosa, me imagino la cara de más de uno. Pero ese tema, hermanos, porque la muerte, como dijo el pastor Sucre, le escuché en la prédica, es la carroza del amor mediante la cual Dios nos lleva a su reino. Es una hermosa carroza que Él usa para llevarnos a su reino. Entonces, ¿cómo tenerla como espanto? Es increíble. Eso es duro, por eso le digo, para muchos esto es como una utopía, pero el Espíritu nos lleva a aterrizar y a poner los pies y a entender que esto es una verdad que debe ser así. Pablo explica bastante sobre el tema de la resurrección. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que, digámoslo así, permítame usar una palabra, es el pegamento, es el cemento que sostiene cada parte del Evangelio. Porque de eso habla el Evangelio, de la resurrección también. Y sin la resurrección, pues los cristianos, ¿qué será lo que están creyendo? ¿Qué tipo de evangelio es ese entonces? No le podemos quitar ese tema al evangelio. Al evangelio no se le puede quitar el tema de la muerte y la resurrección. Hoy en día lo han quitado y al evangelio le llenaron fue solo tema de felicidad, gozo, alegría y victoria. Ese es el único evangelio que predican hoy. Pero le quitaron el tema de la muerte y la resurrección, que son temas contenidos en el evangelio. Sin la resurrección, sin la muerte, el evangelio está incompleto, hermanos. Los cristianos creerían en vano. ¿Y qué clase de evangelio sería ese? Porque se estarían levantando seres espirituales sin ninguna esperanza, sin ningún futuro. Pero Cristo ha resucitado, es lo que dice y anuncia el evangelio. Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz. El derecho de estar bien delante de Dios por su justicia perfecta imputada a favor nuestros. Y la vida eterna por medio de Cristo, porque Él dijo, yo soy la vida eterna y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad del Evangelio, la verdad que anuncia el Evangelio y que ha sido, vuelvo y repito, sacada hoy en día de muchos lugares. Porque no se predica acerca de esto. Hoy en día, temas olvidados en el púlpito, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Esos temas brillan por su ausencia en mucho púlpito hoy en día. Qué triste, hermanos. La resurrección prueba que Él es el Hijo de Dios. Lo que Cristo hizo aquí con el hijo de esa viuda en ese momento, y como lo hizo aquel día que resucitó a Lázaro, y cuando sanó la hija de Jairo, etcétera, y cuando sanó la suegra de Pedro, etcétera, prueba que Él es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, que Él es la resurrección y que Él es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad. La resurrección de entre los muertos del Señor Jesús fue el hecho, algunos teólogos afirman, más impresionante de todos los que nos narra la Escritura. No fue la resurrección de este muchacho, no fue el que Pedro caminara sobre las aguas, no fue aquel día cuando de un canasto con unos pocos panes y pescados comieron cualquier cantidad de miles de personas, no fue aquel día que convirtió un poco de tinajas de agua en vino y etcétera, etcétera. No, lo más impresionante que vemos en el Evangelio fue la resurrección de Cristo, porque es nuestra resurrección. Y eso no se compara. Todas esas cosas fueron importantes. Y yo no estoy diciendo que no son importantes y son pruebas y señales. Claro que sí. Estamos hablando, creo, hacerme entender qué es lo realmente el alma,
¿cierto? El acero que sostiene la columna. Una columna, cuando no tiene varillas de acero, se viene abajo, hermanos. Si Jesús hubiera muerto, hubiera quedado muerto, ¿cuál evangelio entonces se estaría anunciando hoy? Él habría sido como los millones que vinieron antes de él y los que han vivido después de él y que están en el sepulcro. La tumba de Buda está llena con los huesos de Buda. La tumba de Mahoma está llena con los huesos de Mahoma y la tumba de todos los papas está llena con los huesos de los papas. Y así puedo seguir, pero la tumba de Cristo está vacía. Y la tumba de los hijos de Dios, de los cristianos, hoy tienen los huesos, pero un día quedará vacía también porque serán levantados. No sucedió así entonces con el Señor. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo y partió la historia del hombre en dos. Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la invitación, busquemos con tal propósito en nuestro compasivo Salvador, como dice Alistair, que podamos esperar con alegría el momento en que la voz de nuestro compasivo Salvador y Pastor nos va a llamar y seremos levantados de la tumba, porque un día iremos allá todos, si no sucede antes su segunda venida, aclaro con comillas. Todos los que están en las tumbas oirán su voz, como Él lo dijo, y seremos llamados a resurrección de vida eterna. Otros serán llamados a resurrección para condenación eterna. Esa es la noticia, hermanos, significativa del Evangelio. La resurrección de Cristo y la resurrección, el tema que anuncia el Evangelio, significa que Dios derramará su Espíritu Santo en los corazones de los que creen, claro, porque como yo estoy de acuerdo con el hermano David Torres y otros pastores que también dicen, ¿por qué Cristo no ha venido aún? Porque aún no se ha completado el número de los escogidos. Entonces, cada día en este mundo, Dios está derramando su espíritu sobre sus escogidos. Y eso significa la resurrección, que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen y Él escogió para que crean. Y cuando se cumpla el número de los escogidos, que como lo dice Juan Apocalipsis, Juan vio el número de los escogidos, cuando se cumpla ese número, porque Dios no va a dejar que se le quede ninguno, entonces vendrá el fin. Por eso no ha venido el Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando le pregunten, cuando se complete el número de los escogidos. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su obra aquí en esta tierra, y así ha sucedido desde entonces y sucederá hasta su segunda venida. El ministerio terrenal de Cristo, por lo tanto, en ese sentido, continúa hoy a través de su pueblo, de su gente, digámoslo así, en quienes mora su Santo Espíritu. Cristo ha ayudado y ayudará a su pueblo por el poder de su Espíritu. Somos animados en los momentos difíciles, en los momentos de angustias, con la palabra y con el poder de su Espíritu, con las oraciones de los santos, de los hermanos. Somos fortalecidos, Él nos ayuda, nos dan fuerzas. No hay algo más que nos dé ánimo y nos levante el ánimo. Permítame ser la palabra, que las oraciones de mis hermanos por mí en los momentos difíciles, los abrazos de mis hermanos en los momentos difíciles, y que se me predique el Evangelio cuando me sienta mal, aburrido, triste, deprimido. Hermano, predíquenme el Evangelio, porque la palabra de Dios es la que me levanta, esa es la vitamina para el espíritu, da fuerzas al caído y nos guía para seguir viviendo, para seguir viendo la luz. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, dijo el apóstol en Hechos 2:23. Estos no están borrachos. Es el cumplimiento de la promesa que fue anunciado: y derramaré en mi espíritu para que tengan vida los muertos. La resurrección
de Cristo, de los santos, la resurrección de Cristo, nos da una esperanza viva. Es nuestra esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios en Cristo, como lo hemos aprendido. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios por gracia, con una herencia eterna, incorruptible, que nadie nos puede quitar ni arrebatar, ni el diablo, ni principados, ni ángeles, ni potestades, etc. No hay una noticia mejor que esa. Como escribió el apóstol Pedro, hoy recordamos las palabras de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Esta es la buena noticia del Evangelio, hermanos. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos al igual que Él. Lo hemos estado meditando. Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte, un tema que también se ha meditado en este devocional. Y su resurrección es, digámoslo así, el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentarán. Primera de Corintios 15. Invito a que medite mucho Primera de Corintios 15, todo ese capítulo. Los cristianos disfrutaremos la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados, como lo dije hace un momento, porque este cuerpo hay que regresarlo a la tierra. No temamos a la muerte. En esta vida sufrimos dolores, pastor, estoy sufriendo mucho, todos sufrimos, hermanos. En esta vida sufrimos dolores, enfermedades, angustias, calamidades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos, glorificados, que ahora anhelamos desesperadamente. Esto es lo que implica creer en la doctrina de la resurrección. No tiene sentido que un cristiano diga yo soy cristiano, pero yo en eso de que de vida después de la muerte y que se levantarán los muertos, yo en eso como que tengo mis dudas, algunos les he escuchado eso. Eso no es así. La resurrección de Cristo Jesús significa, por lo tanto, finalmente, que Él juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 17. Un día, todas las personas de este mundo serán juzgadas por las cosas que se han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. Todos seremos juzgados, solo hemos enseñado. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio, por lo tanto, fue la resurrección. Fue la resurrección de Cristo. Cristo se levantó de entre los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe de causarle ahí sí un temor profundo a los que no creen en esto. Porque los que no creen en esto que hemos meditado hoy y hemos meditado días atrás en alguna medida, enfrentarán
la ira de Dios y sufrirán una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merecen por sus pecados. Eso es lo que dice la Escritura. No pierda el regalo, amado oyente, por si ustedes van a compartir esta meditación a amigos, por ahí, a vecinos. Le decimos a las personas que están escuchando por primera vez estos mensajes, el anuncio de estas doctrinas bíblicas. No pierdan el regalo increíble que Dios ofrece en Cristo. Busquemos a Cristo. Creamos en Jesús, porque el que no cree en Jesús no tiene ninguna esperanza, no tiene ningún futuro, nada bueno le sobrevendrá a aquel que deshonra y no cree en Jesús. Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 11, y termino con esto para que oremos. Jesús dijo respecto a este tema en general, en condensado: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Dijo el Señor. Juan 11, 25, 26. Hermanos, hay mucho más que decir sobre este tema, pero pues aquí hay una meditación para el día de hoy. Condensé lo que dice Alistair al final, enfatizando más bien en el tema de la importancia de lo que es la doctrina de la resurrección. Porque esto es importante que lo tengamos presente, porque la palabra muerte nos aterra aún siendo cristianos. Nos da susto, nos aterra. Por eso debemos ser recordados y fortalecidos en este tema cada vez que podamos. Porque esa es una realidad que enfrentamos, pero es mayor la realidad de lo que tenemos en Cristo Jesús, porque hemos sido unidos a Él. Y ahí es donde debemos ser siempre alentados, mis hermanos. No sé qué notas habrán por allí, hermana Carolina, si está por ahí, o hermano David, para que leamos y oremos finalmente, porque no hay notas. Bueno, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, entonces, si no hay más comentarios, porque algunos yo sé que escucharon alistándose para salir raudos para la iglesia. Vamos a orar entonces, no sé si alguien desea orar. Democráticamente el pastor David. Uy. Ahí tienes a la que te ama, hermano David, que te ha señalado. Oye, de pronto el hermano David se está poniendo la corbata o lo están perfumando. Pastor, hay que orar antes de la corbata. Yo creo que lo están perfumando, la esposa lo está perfumando. Lo están acicalando. Ayuda idónea. Entonces vamos a orar entonces para terminar este tiempo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy somos recordados, porque estos temas lo hemos meditado, los conocemos, pero qué bueno ser recordado porque no somos ajenos a esto que, como hoy lo vimos, nos espera muy seguramente si no sucede antes tu segunda venida. Porque todos hemos de morir, Señor, pero el sepulcro no es el lugar final, no es nuestro destino final, ni quedaremos en ese lugar. Seremos y somos, ya tenemos la vida eterna y seremos levantados por nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a su casa. Qué hermoso tener clara esta verdad y esto es lo que nos anima, Señor, y nos conforta en los momentos difíciles y de tribulación que pasamos todos en alguna forma y en alguna medida. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy somos recordados y fortalecidos en esta verdad. No sé cuántos de mis hermanos o de quienes escucharán están viviendo situaciones difíciles, tal vez peligrosas, no lo sabemos, pero hoy, Señor, esta palabra nos anima, nos fortalece y nos hace volver a descansar en tus promesas, Señor Jesús, que tú eres la resurrección y que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros y que así como este joven escuchó tu voz y se levantó y todos presenciaron ese milagro, así, Señor, sucederá un día con todos tus santos, con todos tus escogidos. Qué hermoso tenerlo presente, Señor. Descansamos en ti, porque tú eres, Señor, tú eres la vida eterna y en ti tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, por hoy
recordarnos esta tu verdad. Bendícenos, guárdanos en el poder de tu gracia y de tu palabra. Señor, oramos entonces dando gracias por este día que nos das, primer día de la semana. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en los distintos lugares de nuestra geografía. Presentamos delante de ti a todas las iglesias hermanas, todas las iglesias que exponen la verdad de Cristo, el evangelio verdadero para su gloria. Guárdales hoy, Señor, y que podamos tener todos un día para la gloria de Cristo en la iglesia del Señor. Guárdanos y dirige a tus siervos hoy en la predicación de la palabra y que sean transformados los corazones con el poder de tu evangelio que hoy se predicará en tu iglesia, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por este último domingo de este mes. Nos aprestamos a comenzar un nuevo mes por tu voluntad. Gracias por el que está terminando, Señor, y por toda tu gracia con la cual fuimos sostenidos. En tus manos encomendamos entonces este día, fin de mes y comienzo de mes nuevo, Señor. Conforme a tu voluntad, confiamos en ti, Señor, que nos dará siempre lo mejor y que podamos nosotros glorificarte a ti. Bendícenos, guárdanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén y amén.